Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Algo que hemos enfatizado de manera continua es el capital humano que tiene y ha tenido esta benemérita institución de 154 años de existencia. Y uno de los consocios destacados son del área del grupo de la política, son de los que aprendemos también cotidianamente en términos de su participación a lo largo de la historia de esta benemérita institución. Y hoy tenemos pues un caso ejemplar, ya que estamos hablando de una sesión dedicada a un presidente honorario vitalicio que estuvo desempeñándose en esta benemérita institución con ahínco y además que tuvo una función importante en términos del desarrollo de este estado. Me refiero a don Francisco Medina Asensio, que en esta sesión, ya 50 años de su actividad como gobernador, vamos a escuchar parte de esta memoria, que es una memoria que se conserva dentro de esta institución y a lo largo de la trayectoria política que tuvo este consorcio también de parte de la Benemérita. Y para eso le damos la bienvenida al periodista Marcos Arana Cervantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros como invitado. Y a nuestro consorcio que tiene el parentesco directo de don Francisco, que es el ingeniero Luis Rodrigo Medina Jiménez. Gracias por estar aquí. Y vamos a ceder la palabra al señor secretario para que conduzca esta sesión académica, el doctor Sosimo. Muchas gracias. Pues muy bienvenidos a esta sesión académica que hoy nos prepara la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Tenemos hoy, martes 16 de octubre de 2018, la conferencia Francisco Medina Asensio a 50 años de su obra como gobernador, a cargo de nuestro consocio, ingeniero Luis Rodrigo Medina Jiménez, y también a cargo del periodista Marcos Arana Cervantes, invitado y conferencista. Bueno, pues esta sesión académica se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día. Primero, apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Y tengo el honor de presentar, de mencionar que se encuentra en el presidium el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el ingeniero Luis Rodrigo Medina Jiménez, consocio y conferencista, el periodista Marcos Arana Cervantes, invitado y conferencista, y el de la voz, José Sosimo Orozco, secretario general. Bueno, tengo una síntesis curricular para mencionar lo más importante de nuestros conferencistas del día de hoy. Primero mencionaré a Luis Rodrigo Medina Jiménez. Él nace en la Ciudad de México, a temprana edad viene a radicar a Guadalajara, donde realiza todos sus estudios, concluyendo con una licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Guadalajara. Más tarde estudia un posgrado en la Universidad de los Estudios de Roma. Su actividad, desde luego, es importante realizada. Ha destacado como ingeniero civil, como pintor, promotor cultural. Como ingeniero civil, participó en el sistema de control en la construcción de la planta de Kodak en Guadalajara y en la construcción de Plaza del Sol. Como pintor, tiene un seudónimo, Rutilio Medina. Ha participado en 26 exposiciones individuales y 124 exposiciones colectivas. Su papel también importante como promotor cultural. Dirigió la Galería Municipal Torres Bodet durante 13 años. Más tarde fue oficial mayor de cultura en el Ayuntamiento de Zapopan y también fue director de artes plásticas dentro del área de la Secretaría de Cultura. Actualmente preside la Fundación Cultural Francisco Medina Asensio y con Magdalena Caraballo ha realizado investigaciones de la música tradicional mexicana. Ha sido fundador en Jalisco de las fonotecas en las ciudades de Arandas, Autlán, Mazamitla y fuera del estado en la ciudad de Puebla. Bien, pues tenemos este
currículo, esa síntesis, y también voy a tener el honor de mencionar parte de la exitosa trayectoria de don Marcos Arana Cervantes. Él nació en Tonalá, Jalisco. Estudió Humanidades en el Seminario Diocesano de Guadalajara, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, luego en la UNIVA, un diplomado en Literatura Latinoamericana. Ha sido reportero y columnista en los periódicos El Sol de Guadalajara y El Occidental. Fue titular de comunicación de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, cofundador y subdirector de las agencias radiofónicas noticiosas Inforjal y Notisistema. Director fundador de Radio AAA, primera estación noticiosa durante las 24 horas. Director del programa El Cambio en Radio Red Guadalajara. Columnista del Informador. Conductor de programas periodísticos en Promomedios, Radiorama y Canal 58. También es autor prolífero. Aquí está, desde luego, 30 obras ya con títulos bibliográficos que incluyen temas históricos, crónicas urbanas, novelas, deportes, biografías y política. Ha sido también funcionario importante, presidente municipal de Tonalá, 1983-1985, director del Instituto de la Artesanía Jalisciense, director del Zoológico de Guadalajara, director de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Pues es la trayectoria importante de don Marcos Arana Cervantes. Y continuando con el orden del día, pues tenemos ya nuestra conferencia pues agradable, recordando a un jalisciense que siempre estuvo atento a las necesidades de su lugar de origen y que desde luego ayuda a sus paisanos. Don Francisco Medina Asensio, a 50 años de su obra como gobernador. Y en primer lugar, cedemos la palabra al ingeniero Luis Rodrigo Medina Jiménez para hacer precisamente referencia a esta importante obra de don Francisco Medina Asensio. Muy buenas noches, damas y caballeros, distinguidos miembros del presidium, doctor Curiel, distinguido presidente de nuestra muy querida Sociedad de Geografía y Estadística. Antes de entrar en materia, realmente considero que es interesante hacer un breve esbozo de algunos antecedentes de Jalisco, de Guadalajara, antes de que se iniciara la carrera de mi padre, de Francisco Medina Asensio, en el ámbito de la política. Quizá también vale la pena mencionar como antecedente en lo personal que él estudió la carrera de Derecho aquí en la Universidad de Guadalajara y pronto se fue a vivir a la Ciudad de México. Por ende es que mis 4 hermanos y yo nacimos en la Ciudad de México. Corresponde a esa época en que él estuvo trabajando y radicando en la Ciudad de México. Pero sobre todo yo quiero enfocar que aparte de la carrera de Derecho, él volvió a los estudios para iniciar la carrera de Economía, donde especialmente puso un énfasis particular en el estudio del fideicomiso. Él hablaba, con frecuencia mencionaba que para los constructores el acero y el concreto es lo fundamental para nuestro trabajo. Para los financieros él hablaba es el fideicomiso, una obra mágica que realmente lo veremos con cierto detalle. Él realmente se concentró en 4 elementos que creo yo de gran importancia, sobre todo si lo vemos a los 50 años después, como financiero, como una persona que se dedicó a hacer del fideicomiso una obra de arte, lo considero yo. Y es primero su primer diseño, en lo veremos, repito, en detalle, el Mercado de Libertad. Él hace el diseño del programa financiero que permite que una obra de gran importancia para aquella Guadalajara tan pequeña, una magna obra, requería un proyecto financiero muy especial
para lograr conjuntar financieramente la fuerza del ayuntamiento y del gobierno del Estado unidos no era suficiente. El segundo caso, y lo veremos, repito, en cierto detalle, el segundo caso viene siendo en el mercado de abastos, que era también un punto de gran importancia cuando la central de abastos en aquel tiempo estaba en los alrededores del santuario, de los alrededores del mercado Corona, de lo que era entonces la 15ª zona militar. Esa era la central de abastos y hubo necesidad de traerla acá con un concepto totalmente diferente gracias a un programa de fideicomiso. Y por último, el Estadio Jalisco sería el segundo, que en 1958-59 lo hace junto con Yáñez y crea el primer estadio en su categoría que logra un financiamiento, en este caso de la Nacional Financiera y de Banobras, para echar a andar un proyecto que era imposible, era un sueño imposible para los clubes de Jalisco, y de esa manera se logra. El último sería Plaza del Sol, que se logra de la misma manera. Pero si nos vamos un poco a aquella Guadalajara, los antecedentes de aquella Guadalajara, si hablamos que en el año de 1953 el estado de Jalisco contaba con 1.8 millones de habitantes. La ciudad de Guadalajara apenas tenía 350,000 habitantes. Los límites de la ciudad llegaban a la glorieta de los Niños Héroes, flamante obra realizada por el gobernador González Gallo, que recién había inaugurado al concluir su mandato. La glorieta Minerva, una de las primeras obras del gobernador Yáñez, estaba ya en las afueras de la ciudad en aquel tiempo. La colonia Chapalita, creada por don José Aguilar, era el único fraccionamiento formal que existía en la capital de Jalisco. Ese es un poco, para así muy de paso, tener idea de cómo era aquella Guadalajara. Francisco Medina Asensio inicia su carrera política justo en el año 1953, cuando Eliseo Yáñez lo invita como tesorero del Estado. Muy pronto llega a convencer al gobernador de crear la Dirección de Pensiones. El licenciado Yáñez tenía una especial aversión para esas instituciones, porque en particular tenía muchos malos recuerdos del ISSSTE cuando él había estado trabajando en la Ciudad de México. Entonces no quería pensar en que Jalisco se hiciera una institución similar. Fueron suficientes unos cuantos meses y una serie de circunstancias largas y divertidas en muchos casos de narrar, los que permitieron que Medina Asensio lo convenciera a Yáñez de que era indispensable crear la Dirección de Pensiones, y que el mismo año en que se tomó posesión, en marzo, en el 53, ya en diciembre del 58 se funda Pensiones. Después de varios meses de funcionamiento, realmente empieza a construir una serie de edificios multifamiliares. No solamente, alguna vez me lo explicaba él, no solamente es la operación financiera, el producto que generan los bienes, sino realmente es la base financiera que genera el capital de una institución como Pensiones. Si está basada en una magna cadena a la que se llegó a formar de edificios multifamiliares. El proyecto de San Juan de Dios, cabe también recordar que fue el proyecto de la tesis profesional del arquitecto, de aquel joven arquitecto Alejandro Son, que por la magnitud era imposible encontrar un financiamiento adecuado. No se lograba ni juntando los recursos del gobierno del Estado y del ayuntamiento, de manera que empezó a trabajar Medina Asensio con Banobras fundamentalmente para este tipo de obras, y lograr así tener una primer muestra de las enormes ventajas de este proyecto. El Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, que entonces estaba apenas iniciando el estudio de la construcción de la autopista México-Puebla, para tener una idea de lo que estábamos hablando. El mercado fue inaugurado en el año 1958. De manera muy similar, las situaciones muy curiosas también. El proyecto de don Alberto Albo, presidente del Club Atlas, pues cabe recordar lo que son Chivas, que fue en aquel 56, 57, que se coronan las Chivas en aquel viejo estadio o campo deportivo, donde los llenos eran pues terribles y no había ya un estadio, ya no era un estadio suficiente. Era un momento que requería de echar a andar un proyecto, repito, el primer proyecto en su antes, 6, 8 años antes del Estadio Azteca, donde se pone el proyecto, la idea de los tiempos compartidos, pues de la venta de los espacios para poder financiar de esa manera. Es el primer estadio en su categoría que se realiza bajo ese esquema. Después viene el Estadio Jalisco, después el de León y otros más, y ahora ya es algo muy frecuente. Es la mecánica natural de hacer este tipo de cosas. Tres gobiernos habían marcado una importante etapa de Jalisco. El gobierno de Jesús González Gallo había realmente empezado a transformar, a innovar una serie de cosas en nuestra ciudad. El licenciado Agustín Yáñez se significó principalmente por su pulcro respeto a las garantías individuales y el predominio de la legalidad en todos sus actos de gobierno. Especial énfasis puso en el desarrollo de la costa de Jalisco, crear nuevas carreteras que facilitaran la comunicación y el crecimiento, calles como la de Ciudad Guzmán, Arandas, La Barca y Barra de Navidad, que abría la puerta a la costa de Jalisco. Especial atención dedicó el licenciado Yáñez, pues, a la prestación de servicios, al otorgamiento de prestaciones a los empleados, al aprobar la creación de la Dirección de Pensiones y fomentar un intensísimo programa del que poco se habla ya, de fomento a la vivienda popular, que en aquel tiempo realmente era un problema grave. Por ahí nos traemos una cifra, realmente es en aquel tiempo cuando se da el mayor índice de crecimiento en el país. Estábamos en México en el 3.6, 3.5% de crecimiento poblacional, y la habitación popular era un problema que no estaba considerado dentro de los programas del gobierno de una manera seria, de una manera que pudiera ser realmente una solución. Si pasamos al tiempo de cuando Gil Preciado, encontramos que se hizo un notable repunte a la producción agrícola, creando el famoso Plan Jalisco, que más tarde llevaría al profesor Gil Preciado a ser secretario de Agricultura y Ganadería, por el enorme impulso que le dio. También puso gran atención al desarrollo de la cultura y las artes y la modernización de la industria y el comercio. Para el año de 1965, Francisco Medina Asensio inicia su gobierno y se encuentra ante un país de vertiginoso crecimiento, con una tasa del más del 3% poblacional, que implicaba enormes retos y desafíos. Había duplicado su población en menos de 20 años, del 53 al 65 había duplicado Jalisco su población. La industria y el comercio, pues, si vemos un esbozo de las carencias que aún a pesar de esto se tenían, la industria y el comercio sufrieron una enorme limitación en cuanto a la energía eléctrica.
La insuficiencia nos condenaba a aquellos catastróficos apagones que cada temporal nos producía la sequía que dejaba a Jalisco sin corriente eléctrica por varias horas de cada día, durante todo el temporal de sequía. La muy limitada producción hidroeléctrica que teníamos en Jalisco se mermaba en el estiaje y se habían traído unas termoeléctricas de manufactura suiza, pero eran insuficientes para resolver el gran problema. Aunque ya contábamos en 1956 con un oleoducto que se había traído desde el tiempo de Eliseo Yáñez, que desde Salamanca nos proporcionaba suficiente gasolina y lubricantes, carecíamos de gas natural y un gasoducto que apoyara y detonara el desarrollo industrial al nivel que Jalisco lo requería en aquel momento. El centro histórico de Guadalajara padecía de una asfixiante saturación limitada que limitaba notablemente su desarrollo. Las nuevas colonias se habían recurrido al centro de la ciudad para realizar todas las compras. La gente tenía que recurrir al centro de la ciudad para realizar sus compras, contando con muy limitados servicios como estacionamientos. Aún en la central de abastos funcionaba entonces, como decíamos, en los alrededores del Mercado Corona y en el edificio cercano al edificio de la entonces zona militar, actual edificio Arronis de la Secretaría de Cultura. El viejo y muy limitado aeropuerto, construido en la década de los años 40, era también un costoso impedimento para el desarrollo turístico de nuestro estado, que solo tenía muy limitados atractivos turísticos con los servicios cabales, tanto en Guadalajara, Tlaquepaque como Chapala. No existían motivos sólidos y seguros para visitar la costa de Jalisco, ni para el turismo de costa, ya que todos los servicios eran sumamente limitados. Las carreteras y las comunicaciones eran ya insuficientes, su ampliación y su modernización era ya impostergable. En el campo de la agricultura y la ganadería se requerían de nuevos incentivos para facilitar el crecimiento. La mano de obra desocupada era alarmante, motivo por el cual existía una enorme migración de trabajadores mexicanos, de trabajadores jaliscienses que emigraban hacia el norte del país, hacia el vecino estado, hacia el vecino país del norte. Las carencias y la falta de oportunidades excesivas dejaban numerosas familias de Jalisco con dolorosas estrecheces económicas. El 1 de marzo de 1965, Francisco Medina toma posición como subgobernador y con el lema Continuidad y Dinámica revitaliza programas que sus antecesores, los gobernadores Agustín Yáñez, con su programa del desarrollo de la costa que había encabezado el inolvidable José Rogelio Álvarez, y del sexenio de Juan Gil Preciado revitaliza el famoso Plan Jalisco de la agricultura para detonar también este otro renglón. Para fortalecer el desarrollo del campo, se gestaron ambiciosos programas de captación y distribución de aguas por medio de una red de bordos, presas y represas en diversas regiones de Jalisco, tanto para la irrigación como para el agua potable de todas las comunidades. Se crearon específicos programas de acercamiento con la banca pública y privada que facilitaría así la comunicación entre empresarios, entre campesinos, entre gente que apenas iniciaba poner en marcha la economía, pero faltaba el nexo con la banca pública y privada.
Particularmente es notable el caso de la región de los Altos de Jalisco, donde destacan los éxitos en el área de la avicultura, en particular la producción de huevo que vemos hoy en día como un caso extraordinario. En lo correspondiente a las comunicaciones, se implementaron programas de construcción de caminos vecinales, creando una nutrida red que incluía carreteras, pavimentos, carreteras empedradas en algunos casos y revestidas. Es un caso que mis hijos ahora me bromean y no pueden creer que había carreteras empedradas y realmente era una forma práctica, funcional. Alguien me ha preguntado hoy en día, ¿eran más baratas las carreteras empedradas? Suena increíble hoy, pero era la situación. Yo recuerdo como presidente municipal cuando prolongó la calzada Independencia que llegaba hasta el Estadio Jalisco, estaba completamente terminada, empedrada, que llegaba hasta la barranca, estaba empedrada. La hoy avenida Juan Pablo II, que era la avenida del Obrero, era totalmente realizada empedrada, recordamos todos, don Marcos. En lo referente a los servicios de electricidad, se logró la interconexión con la enorme red nacional, conjurando para siempre los apagones. Se concluyeron las redes de distribución para finalmente llegar a todas las cabeceras del municipio, del estado, de las 124 municipios. De igual forma ocurrió con la telefonía, que se logró complementar en todo el estado, en casos especialmente difíciles, que como en San Sebastián, por mencionar alguno, se requirió a un ingenioso medio de radio, telefonía, para poder llegar a esos puntos tan difíciles. En el aspecto de impulso a la industria, también se construyó el gasoducto Salamanca-Guadalajara, resolviendo un problema, una limitante que se vio claramente resuelta, especialmente en el corredor industrial de Guadalajara, El Salto, La Barca, donde vemos hoy en día una cantidad enorme de industrias que hacen uso de esa infraestructura, fundamentalmente del gas, que no existía en ese momento. El mercado de abastos fue construido gracias a un nuevo proyecto financiero mediante el fideicomiso y con apoyo del inolvidable alcalde don Eduardo Aviña Batis. La avenida Mariano Otero, entonces denominada Las Torres, fue diseñada por el destacado urbanista mexicano Rafael Calimayor, experto en ingeniería de tráfico, y creando el paso a desnivel cercano al mercado de abastos, que fue el inicio de esa importante avenida, terminada hace poco tiempo y concluida el último paso a desnivel por el entonces alcalde Arnulfo Villaseñor Saavedra. En el renglón de turismo se requería de una muy especial atención para incrementar los servicios y los atractivos en Guadalajara, la Ribera de Chapala, el turismo de montaña, especialmente en Mazamitla y Tapalpa. Pero el renglón fundamental era la costa de Jalisco. Lograr convencer al licenciado Díaz Ordaz de poner en marcha un nuevo foco nacional e internacional de turismo, como lo había sido en tiempo del presidente Miguel Alemán, impulsando Acapulco. Se requería de un segundo polo de desarrollo de esa misma magnitud. Logra convencer a Díaz Ordaz de hacer esa enorme inversión. La infraestructura de Puerto Vallarta pues requería de todo: carreteras, electricidad. La electricidad, por solo mencionar alguno, hacer llegar la red eléctrica hasta Puerto Vallarta significó, estamos hablando del 66-67, requería de una tecnología que no teníamos. Fue necesario traer una compañía que contaba con la tecnología de instalar las redes por medio de helicópteros
para poder atravesar la Sierra Madre Occidental y hacer llegar las redes hasta Puerto Vallarta, por mencionar solo uno de ellos. Realmente Vallarta significa un paso muy importante para el turismo no solo de Jalisco, sino importante para el país porque significa que es el segundo polo de atracción y que enseguida se convierte en una cadena de nuevos centros que hoy en día nos llevan a donde estamos. En Guadalajara se crearon las fiestas de octubre, justo para buscar los atractivos turísticos en la ciudad. Se crea el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, ya formalmente, y otorgándole como sede el Teatro Degollado. Se obtuvo el apoyo federal para construir el nuevo aeropuerto de Guadalajara, contando con la pista más amplia y eficiente de toda la República, y que continúa en plena vigencia hasta hoy. La pista que tenemos hoy en día sigue siendo exactamente la misma, sin ninguna modificación. Recibe las grandes aeronaves que se tienen hoy en día. Aquella pista se conserva en las mismas magníficas condiciones. Cabe hacer notar que el gran impacto que causó el éxito que causó el despunte de Puerto Vallarta como polo de desarrollo provocó que muy pronto el Banco de México sugiriera la formación de otros 5 nuevos centros de gran turismo. El siguiente gobierno federal inició en 1971 el gran proyecto de Cancún y de ahí se vinieron la cadena que mencionamos para crear otros polos que hoy en día nos tienen en un maravilloso, unos dicen sexto, otros dicen séptimo, pero un maravilloso lugar entre los países más visitados, con casi 40 millones de turistas que tenemos hoy en día. De alguna manera, Vallarta fue un polo de gran significación para que esto ocurriera, creo yo. Soy de Arandas, sí, de repente me gusta presumir mis cosas, ¿no? Los nacimientos de Arandas también. La política de desarrollo industrial brindó grandes incentivos para la inversión privada y la modernización de la infraestructura, buscando con ello consolidar una gran planta industrial moderna y eficiente que permitió que empresas como la Kodak, la Goodyear Euskadi, Motorola, Burroughs, IBM y otras muchas vinieran y empezaran la transformación de Jalisco en ese ámbito también. Sin embargo, el modelo económico de desarrollo estabilizador empezó a causar el cansancio. Bueno, aquí quiero leer, citar el texto que la página de pensiones del Estado tiene en la web, donde se menciona un dato que verdaderamente a mí me sorprendió. Dice, en aquella época el desarrollo estabilizador empezó a dar muestras de cansancio. La rebelión estudiantil del 68 fue la irrupción violenta de una sociedad urbana ya que demandaba ya cambios profundos de la vida política del país. A pesar de todo ello, en Jalisco se mantuvo, Medina Asensio logró mantener la paz y la tranquilidad creo yo que fundamentalmente a base del coloquio, del diálogo. En Jalisco hubo diálogo y no hubo conflicto, enfrentamiento directo entre el estudiantado y el gobierno del Estado. Pero volviendo al tema, a citar, la página de pensiones destaca 2 cosas muy para mí muy sorprendentes. México tenía el 3.5% de incremento de población y nuestro país tenía el 6.5% de desarrollo. Tenemos 30 años con el 2%. Entonces era el 6.5%. Y el dato que me sorprende mencionar, Jalisco tenía el 8.1%. Nuestro desarrollo en Jalisco estaba por encima del desarrollo del país.
Repito, tenemos 30 años con 2%. Efectivamente, el año 68 fue para Jalisco de gran importancia. No solo se mantuvo un diálogo armónico con el estudiantado que permitió conservar la paz, sino que también con la iniciativa privada se tuvieron grandes avances singulares, como la construcción de Plaza del Sol, que recibió un especial apoyo e impulso de la administración de Francisco Mina Asensio. Mi padre, al ver las nuevas tendencias del comercio, se dio cuenta que Jalisco se veía asfixiado ya en el centro por las situaciones urbanas y que era indispensable hablar con los empresarios. Habló con Miguel Mora Grega principalmente, quien convocó a un grupo de espléndidos empresarios jaliscienses para echar a andar Plaza del Sol. Y recuerdo como una anécdota de cuando se construyó Plaza del Sol, las fábricas de Francia, por situaciones especiales, debió comenzar su construcción poco antes que el resto del cuerpo de la Plaza del Sol. De manera que cuando se inauguró Plaza del Sol, doctor, se hizo desde un cuarto piso, que ya las fábricas de Francia ya estaba en un cuarto piso, desde allá se soltó en un cable lo que sería la primera piedra de Plaza del Sol. Y alguien dio la broma, el representante del gobierno federal dio la broma, pues en Guadalajara, Jalisco, se manejan las cosas de tal manera que las primeras piedras se ponen desde un cuarto piso. En el ámbito de la ciudad, cabe destacar la construcción del anillo periférico de Guadalajara. Primer ejemplo en su género en toda la República Mexicana. Su construcción se inició en 1966 para concluirse en 1970. Simultáneamente se plantaron miles de árboles para conformar un cinturón verde en la ciudad, quedando pendiente para concluir un pequeño tramo de la que une de la carretera de Chapala a Tonalá, que duró por un tiempo, por algunos años sin concluir. Pero si nos ponemos a analizar hoy en día, sería imposible para Guadalajara vivir sin contar con lo que nos ha otorgado el anillo periférico de aquellos, construido en aquellos años del 65 al 77. Y igualmente cabe destacar la construcción de la red de colectores que resolvieron el gravísimo problema de inundaciones que sufría Guadalajara y sin los cuales tampoco podríamos funcionar hoy en día. Solo por mencionar uno de los ramales que yo recuerdo, el ramal del colector que va de Plaza del Sol, pasa por abajo de la Minerva, va hasta la calle Circunvalación, va por División del Norte hasta lo que es la Secretaría de Tránsito, Vialidad, que se llama ahora, y de ahí ya enfoca hacia la Barranca de Oblatos. Pero esto es por medio de un tubo o un canal circular subterráneo de casi 3 metros de diámetro. Para que recordemos qué es un colector, qué es lo que nos impide que tengamos inundaciones como podríamos tenerlas si no contáramos con ese apoyo. Todo esto para hacer un recuento muy breve, no quiero prolongarme, pero solamente quiero terminar con la única obra importante que mi padre se propuso realizar, que estuvo muy cerca de haberse realizado, que fue el metro de la ciudad de Guadalajara, ya que se había elaborado un proyecto y concluido un proyecto que los japoneses, el gobierno japonés y los empresarios propusieron al gobierno de Jalisco y al gobierno mexicano un metro
que mi padre decía, siquiera dejar construido 1 metro del metro. Con los 4 ramales, 3 los que ya existen y 1 más, que iba a Plaza del Sol y continuaba por López Mateos. Lamentable que la única obra que quedó pendiente es que ocurrió, y ahora nos daría risa pensar las cifras, pero el gobierno federal no autorizó la construcción de esa obra porque significaba rebasar los límites de endeudamiento que el país podía tener. No sé por qué recuerdo la cifra. Y el doctor da risa, porque eran 4.900 millones de dólares, la cifra en la que ya estábamos endeudados y que no debía rebasarse, según las cuentas que sacaba aquel inolvidable Ortiz Mena. Esa fue la razón por la que ya no se pudo haber hecho, pese a que estaba totalmente realizado el proyecto y el financiamiento, que por 27 años iba a estar funcionando en manos de los japoneses y sería entregado ya. Ya estaba resuelto el financiamiento, todo lo técnico, a pesar de que no se contaba con esta tecnología de hoy en día de las perforaciones subterráneas, que seguramente sí hubieran dificultado más en aquel tiempo, pero en fin, estaba resuelto. Y si hoy en día, que pronto estaremos inaugurando en Jalisco el metro o el tren ligero con estas 3 líneas, podríamos imaginar cómo estaríamos en Jalisco si esto se hubiera hecho hace 50 años. Por su atención, muchas gracias. Muy bien. A continuación tenemos la participación del periodista Marcos Arana Cervantes. Dentro de esta conferencia, licenciado Francisco Medina Asensio. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Gracias. Buenas noches a todos, presidente, con su venia, y al presidio. Primero quiero decirles lo siguiente. Quiero compartir con ustedes un testimonio, pero es un testimonio periodístico. Es mi actividad. Entonces, admítanme que a lo mejor vaya a cometer algunos excesos que de antemano les pido me perdonen. Voy a dividir mi exposición en 4 puntos para no provocar que se me duerman a la mitad. Mire usted, Francisco Medina Asensio, como gobernador de Jalisco, del 1965 a 1971, fue un hombre que cumplió con su deber. Sencillamente cumplió con su deber. Eso sí, con discreción republicana, como da en ahora andar contándose el comportamiento de los gobernantes. Se dice fácil, pero en el resbaloso terreno de la política pública es difícil mantener el equilibrio, es decir, cumplir con el deber, mantener el paso, mantener el ritmo, mantener el objetivo claro en un marco de perseverancia es una rara virtud. La constante en un mundo como el nuestro son los chispazos, las luces de bengala, las poses espectaculares para consumo de la masa, con el fin de cubrir los detalles de la vida cotidiana, esos que reclaman disciplina, trabajo concreto y sobre todo resultados. Francisco Medina Asensio fue un hombre de resultados. Nomás en la síntesis que nos hizo Luis hace un momento, nos damos cuenta de lo que fue capaz de hacer con ese discreto estilo de gobernar. Me pregunto yo mismo, ¿cómo fue Medina Asensio? Y recuerdo que una de las personas que están aquí y que estoy viendo, me dijo un día, oye, a tu juicio, ¿cuál fue la característica de Medina Asensio? No me costó mucho trabajo, porque como periodista yo lo frecuenté mucho, lo entrevisté mucho, conviví profesionalmente con él.
Conocía entonces sus reacciones, su manera de ser, su manera de tratar a la gente. Y le contesté, a mi juicio, la característica de Medina Asensio fue la congruencia. Porque, insisto, lo traté en el desempeño de su encargo y miré con ojos de reportero su comportamiento. Un ejemplo, jamás renegó de sus creencias religiosas. Desde cuando aprendió del ejemplo de su padre, Francisco Medina de la Torre, hasta cuando terminó su último encargo público en el gobierno de Carlos Jan González en el Distrito Federal y al frente de CONALEP aquí en Guadalajara, no hubo un día en que escondiera la fe heredada y la fe que heredó a sus hijos. Acudía a misa, lo mismo que cientos de fieles. Por ejemplo, lo recuerdo, en la Soledad, ahí iba a misa como cualquier feligrés de Guadalajara. Nunca negó su hermandad con el jesuita Luis Medina Asensio. Su trayectoria política partidista fue difícil y muy cuesta arriba. Primero, porque dada su formación, hizo el propósito de mantenerse fuera de la política partidista. Segundo, porque su meta personal era hacer carrera en la judicatura, donde la ley fuera la única norma de conducta. Pero, como dice la realidad, eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Agustín Yáñez Delgadillo, con quien se inició en la política gubernamental, coincidió en creencias y en prácticas. Alteños los dos se entendieron perfectamente. Con Juan Gil Preciado, Medina Asensio pensó que hasta ahí había llegado su carrera pública. El hombre de Juchitlán nació y vivió por y para la política. Era fiel representante de los modos de entonces, liberal, arreligioso, no antirreligioso. Conocedor de la condición humana, vio en Medina Asensio a un hombre confiable y lo confirmó como encargado de las finanzas del Estado. Y luego lo hizo candidato y presidente municipal de Guadalajara. Admítanme que les diga que lo hizo. ¿Por qué? Porque así se usaba antes. Ahora ya decimos, no, es el voto popular. Es lo que quiere el pueblo. Bueno, entonces también quería el pueblo, pero el que primero quería era el gobernador. Fíjense que andando el tiempo, él trató mucho y muy estrechamente a dos presidentes de la República. Uno fue Adolfo López Mateos. Con él se inició una relación muy cercana. El otro fue Gustavo Díaz Ordaz. Con Gustavo Díaz Ordaz llegó a tal grado su cercanía y la confianza que le tuvo el presidente, que lo nombró albacea para ejecutar su testamento. A ese grado. Con un señor que hasta que ambos estuvieron en el poder, uno en Jalisco y otro en México, se conocieron. No había una relación antigua que dijeran, es que como ya se conocían desde la universidad o por eso. No, él se ganó la confianza de Díaz Ordaz en el ejercicio del poder. Bueno, en ese tiempo, ser anticlerical era requisito casi indispensable para hacer carrera política. Francisco Medina Asensio capoteó tormentas e hizo de tripas corazón para que los insultos de algunos políticos no hicieran mella en su ánimo ni alteraran su conducta de hombre público. Vieran qué cosas decían de él.
Al cabo no está Luis ni está Magdalena, así es que les comparto esto a ustedes. ¿Por qué? Porque fui testigo de lo que le decían a Medina Asensio sus compañeros políticos, los que obviamente le tenían envidia porque ya estaban viendo que el hombre iba a llegar lejos. Con el ascenso a la presidencia de la República de Luis Echeverría Álvarez, el 1 de diciembre de 1971, y el término de su mandato como gobernador de Jalisco, Francisco Medina Asensio miró tranquilo su futuro inmediato, pensando en su retiro a la vida privada y posiblemente su incorporación a la academia, a la universidad. El destino guardaba otros entenderes para Medina Asensio, y les voy a contar un antecedente. En 1967, el presidente Díaz Ordaz le pidió que sugiriera el nombre de algún abogado jalisciense, Jalisco, tierra de jurisconsultos, para ministro de la Suprema Corte. No pensó en amigos, no pensó en compadres. De la mano del sentido común, Medina Asensio propuso al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alberto Orozco Romero. ¿Quién mejor que la cabeza del Poder Judicial de Jalisco, cuando ese cargo era ocupado por juristas de preparación profesional y fama pública, buena a prueba de sospechas? Eran otros tiempos. Tiempo después, Francisco Medina Asensio, acompañado, por cierto, por el doctor Miguel Morales Orozco, titular de los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en Jalisco, así como por Francisco Medina Jiménez, se encontraba en la Ciudad de México en asuntos oficiales. Y ándenle que recibe una llamada telefónica inesperada. ¿Y saben quién era? Era Joaquín Cisneros, por aquel entonces el secretario particular del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y le dijo: preséntese en las oficinas del presidente electo, es decir, de Luis Echeverría. Muchos pensamientos se apretujaron en su mente, pero menos el asunto por el que realmente iba a ver a Echeverría. Mal apareció en el número 131 de la calle Magnolia, donde despachaba el presidente electo, cuando al ser recibido Luis Echeverría le dijo: señor gobernador, la sucesión gubernamental en Jalisco se ha complicado. Renaldo Guzmán Orozco, Pancho Galindo, Jesús Landeros y mi cuñado Pepe Zuno se están moviendo mucho. Se necesita resolver el asunto, pero ya, con el fin de evitar problemas. Medina Asensio dijo: a ver qué papel me toca a mí en esto, de qué se trata. Y entonces, cuando le pidió un nombre, fue una anécdota muy interesante contada por el propio Medina Asensio. Él pidió pues un tiempo razonable para decir, bueno, dice, no, mire, vaya al baño y cuando regrese me trae el nombre. Bueno, la verdad es que la presión estaba tan dura, estaba tan fuerte, que Luis Echeverría le dijo: oiga, ¿cómo se llama el abogado aquel de Jalisco que fue ministro o es ministro de la Suprema Corte? Y entonces Medina Asensio comenzó a darle vueltas a nombres y no se le ocurrió sino decir, bueno, ¿qué será? Jorge Saracho, Salvador Azuela, Santiago Camarena. Y dijo, no, el abogado aquel que usted sugirió para la Suprema Corte, Alberto Orozco Romero. Ah, ese mero, ese va a ser el candidato del partido para gobernador de Jalisco. Y ahí se resolvió el asunto en cuestión de minutos. Pero
El señor licenciado Alberto es jurista, no es político, no ha ocupado cargo fuera de la judicatura, no pertenece a ningún grupo y tampoco tiene grupo. Y el presidente electo le dice, precisamente por eso, porque necesitamos a un hombre que no tenga compromisos. Necesitamos a un hombre que en un momento no vaya a ser manipulado. Y en esa forma, don Alberto Orozco Romero se convirtió en el candidato y muy próximo gobernador. Luego compartiremos en otra ocasión todas las peripecias que rodearon al nombramiento, dije nombramiento, al nombramiento de Alberto Orozco como candidato y luego como gobernador. Pero por lo pronto, quiero decirles que Francisco Medina Asensio recibió la encomienda de preparar, organizar las cosas para que el destape ocurriera a la voz de ya. La notificación, el destape, la campaña y lo que siguió son, ya lo dije, historia aparte. Otra cosa, Francisco Medina Asensio participó en un proceso largo, muy largo y lleno de piedras, el restablecimiento de relaciones entre México y el Vaticano. Ustedes recuerdan que eso ocurrió hasta 1992 y estamos hablando de 1972, es decir, 10 años antes. 20 años. Sí, del 72 al 92. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que los procesos de los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana. Lo que hoy a lo mejor vemos como un gran acontecimiento no ocurrió de hoy para ayer o de ayer para hoy. No, fue un proceso que maduró, que fue encadenando hechos, decisiones, circunstancias, como en este caso les voy a contar. Un día después de cuando se hizo el anuncio en septiembre de 1992 que reanudaban relaciones el Vaticano y México, yo entrevisté a Francisco Medina Asensio, aquí en Guadalajara. Tengo la transcripción y tengo la voz de Eliseo Medina como un testimonio periodístico. Y esto fue lo que me dijo porque vale la pena recordarlo. Dice, mire usted, cuando yo me hice cargo de la embajada en Roma y en Túnez, 1991, Luis, 1971, ¿verdad? Sí, Magdalena, ¿verdad? Estamos hablando de la misma fecha. Reinaba en Roma Paulo VI y en México Luis Echeverría. Digo, la verdad es que a las cosas por su nombre. Recuerden que un clásico dijo, la maravilla del sistema mexicano consiste en que es una monarquía, pero de 6 años. Entonces, en este caso, Medina Asensio era recibido en Roma por el Papa Paulo VI, el embajador de un gobierno civil y el jefe de la Iglesia Católica. Y no había problema. Lo hacían con cierta naturalidad, claro, no diciendo aquí está el embajador de México en Italia, no, él, insisto, que era discreto el hombre, entonces lo veía con cierta frecuencia. Eso sí, quiero decirles que Medina Asensio recibía en su oficina de la embajada, por ejemplo, blogs para las audiencias de los miércoles, con el fin de que el embajador sí tenía visitantes, sí tenía personas interesadas en asistir a la audiencia los miércoles, el embajador o la embajada les podía dar los pases, los vales, lo que fuere, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Que le tenían atención.
a pesar de que no fuera representante ante el Vaticano. Y luego había una tienda, ustedes, Magdalena y Luis, seguramente se acuerdan de esa tienda. Había una tienda exclusiva del Vaticano para los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Entonces, bueno, pues yo me imagino que ahí había cosas que no había en el súper o en una tienda de departamentos. Y entonces, Medina Asensio y su familia, el embajador de México ante Italia, tenía pase libre a la tienda del Vaticano. Bueno, con esto yo les quiero decir que era un individuo que se mantenía muy cercano a la sede de Pedro. Pero ustedes me dirán, ¿y cómo le hacía? Bueno, pues como le hacemos todos los mexicanos, hombre. La verdad es que Medina Asensio tenía dos padrinos buenos en Roma. Uno era su hermano, don Luis Medina, pues el jesuita tenía relaciones a morir. Pero el otro les voy a decir, a ver si recuerdan el nombre. Era el jesuita también, Francisco Ramírez Mesa. Francisco Ramírez Mesa era en aquel entonces el director de la Radio Vaticana para los países de habla hispana. Era un cargo importante. Nomás acuérdense que los países de habla hispana dentro del conglomerado católico son los más numerosos. Entonces, la Radio Vaticana en español, aguas, importante. Bueno, pues el padre Ramírez Mesa, hombre, le abría puertas y le concertaba citas y eso. Pero ¿quién era Ramírez Mesa? Ramírez Mesa era hermano de un político jalisciense de Ameca. De Ameca, Luis, don Luis Ramírez Mesa fue presidente de la Federación de los Pequeños Propietarios, fue diputado, fue dirigente agropecuario, en fin, era un hombre importante en la vida pública de México y de Jalisco especialmente. Bueno, pero miren, aquí les voy a contar lo que yo creo que es el nudo, lo que es el detalle más importante de la actuación de Medina Asensio en Roma. Un día, el presidente Luis Echeverría le dijo: embajador, quiero que le entregue unos libros regalados al Papa. Bueno, les abrevio, los libros que le mandó Echeverría a Paulo VI era una colección de volúmenes sobre la vida y la obra de Benito Juárez. El señor embajador cumplió con el encargo y los entregó de propia mano al Papa. Y con motivo de ese encuentro le dijo: Santidad, el presidente de México, Luis Echeverría, le expresa no solamente su saludo y sus respetos, le pide ser recibido en Roma. Me contaba el licenciado Medina Asensio, dice: mire, yo casi vi que iba a llorar el Papa. Dice: ¿cómo es posible que el presidente de México, un país que tiene más de 100 años de relaciones suspendidas, pida que yo lo reciba? Por supuesto que sí. Y que, me decía Medina Asensio, me dijo el Papa: cuando quiera, donde quiera y en la forma que quiera. Yo voy a donde él me cite. ¡Caramba! No, fue una cosa conmovedora para él, pero sobre todo un hito en su desempeño como diplomático. La entrevista efectivamente se hizo. No se hizo institucional porque, insisto, no había relaciones entre el Vaticano y México. Pero sí se hizo de una manera muy decorosa, muy digna, muy institucional. El presidente Echeverría llevó a 3 secretarios de Estado. 3 secretarios de Estado lo acompañaron en aquel entonces. Quiero decirles
que el día 22 de septiembre de 1992, Medina Ascencio recordó lo anterior y advirtió cómo las grandes transformaciones se van cocinando mucho tiempo atrás. Este fue el simiente o la simiente, este fue el inicio, la siembra de lo que fructificaría en septiembre de 1992, siendo presidente de la República don Carlos Salinas de Gortari. Fue cuando se restablecieron las relaciones entre el Vaticano y México. Cuento lo anterior para ilustrar un acontecimiento de la historia contemporánea de México, uno de cuyos actores, Francisco Medina Ascencio, intervino sin protagonismos, sino simplemente de acuerdo con su manera personal de ejercer la función pública, discreto y con puntual cumplimiento del deber como norma de conducta. Estilo ajeno a afanes mediáticos, a las expresiones desaforadas de culto a la personalidad, propio de los tiempos que corren y del comportamiento de los hombres, bueno, por no decir del hombre, en el candelero del poder. Así fue un republicano congruente consigo mismo y con su comunidad. Francisco Medina Ascencio. Gracias. Bien, continuando, agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidentes de esta benemérita institución. Y bueno, pues ingeniero Medina Jiménez, también debemos agradecer, si estuvieran, no alcanzo a divisar, si están familiares, otros familiares más, para darles las gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, pues tenemos como siguiente punto la entrega de reconocimientos por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, hemos tenido una sesión en la cual nos hemos recreado de acontecimientos que han sido poderosos en la parte de la historia, es decir, 50 años del 68, que ya se mencionaba como un elemento crucial en términos de la vida política de este país, y la labor realizada en su periodo de gobierno por el licenciado Francisco Medina Ascencio ha sido recordado por una voz, bueno, dos voces que quisiera agradecer de parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el que nos hayan transmitido parte de las anécdotas, parte de esa historia, parte de eso que caracterizó a don Francisco Medina Ascencio. En principio quisiéramos agradecer al periodista Marcos Arana Cervantes, esa voz tan familiar para nosotros y que debe de tener una gran cantidad de anécdotas de la historia de este territorio. Muchas gracias por compartir algunas de ellas en esta sesión. Muchas gracias. Entrego este reconocimiento. Y lo mismo para nuestro consorcio. Este reconocimiento dice Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Rodrigo Medina Jiménez por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Francisco Medina Ascencio a 50 años de su obra como gobernador, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 16 de octubre del 2018, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí y por compartirnos estos recuerdos. Muchas gracias. Vamos a tomar asiento para cerrar esta sesión. Bien, pues una disculpa porque el tiempo no nos deja, pues en este caso teníamos inquietudes de escucharlos por alguna participación, pero como dijimos, el tiempo nos permite el día de hoy. Yo pienso que aquí en un convivio que se va a realizar podemos todavía comentar algo más.
Y bueno, a continuación tenemos una invitación para ustedes para el martes 23 de octubre. Este día son 3 actividades. Hay una celebración Bosque de la Primavera, Reserva de la Biosfera, 12 años del reconocimiento UNESCO. Dijimos 3 actividades. 10 horas, conferencia de apertura, el Bosque de la Primavera ante la nueva generación de reservas de biosferas urbanas, a cargo de nuestro invitado Sergio Guevara Sada. Él es coordinador de la Cátedra UNESCO Reservación de Biosfera y Ambiente Urbano y presidente de la Red de Comités y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. A las 11 horas de este mismo día, martes 23 de octubre, tenemos un simposio. Es el valor del bosque, la primavera a través de los siglos, y esta actividad es coordinada por nuestra consocia, doctora María Guadalupe Garibay Chávez, y la participación del maestro Otto Chondube, presidente honorario vitalicio. También participa el doctor Sergio Guerrero Vázquez, jefe del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara, y la maestra en Ciencias Ciclale Curiel Balzaretti, profesora y becaria CONACYT. Luego en la noche, ya a las 20 horas, conferencia, indicadores para una gestión de largo plazo para la primavera. Esta actividad es a cargo de nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Bueno, pues tenemos a continuación la invitación atenta de esta benemérita institución a un convivio, aquí a un lado, aquí en el jardín, y finalmente el mensaje de clausura de la actividad académica del día de hoy por parte de doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de la Sociedad de Geografía. Sí, muchas gracias, doctor José Sosimoros Corozco. Efectivamente, el siguiente martes vamos a tener una sesión especial, es decir, aparte de la sesión acostumbrada de las 20 horas, vamos a iniciar actividades a las 10 de la mañana con este invitado especial que ha sido el encargado de la investigación en reservas de la biosfera en el mundo en los últimos años y que va a estar aquí para dialogar y para presentar el potencial que tiene el bosque de la primavera en nuestros nuevos contextos mundiales. Realmente los 12 años de reserva de la biosfera de la primavera se conmemoran el sábado 27. Nosotros tenemos actividades los martes, por eso vamos a tener la actividad este martes, pero también el día sábado vamos a tener un recorrido de campo para quienes gusten acompañarnos ahí con Rosy pueden ponerse de acuerdo. Sin más, agradecer a todos su presencia y siendo las 21:10 de este día, martes 16 de septiembre del 2018, cerramos nuestra sesión académica dedicada a nuestro expresidente honorario vitalicio, el maestro licenciado Francisco Medina Asensio. Muchas gracias.